Buenas tardes a los que llegaron temprano. Antes que nada tengo que agradecerle a Hugo Quintana por la amabilidad que ha tenido en sus palabras, pero sobre todo por la decisión de publicar este libro. Decía Daniel Muchnik que él se sentía orgulloso de que el libro forme parte de la colección. Yo creo que es exactamente al revés. Yo me siento orgulloso de que mi libro haya sido aceptado en esa colección que conduce nada menos que Daniel Muchnik. Cuando lo conocí a Hugo Quintana, lo primero que pensé, qué tipo inteligente, lo eligió a Muchnik para que le dirija la colección. Buscó un periodista prestigioso, pero también buscó un intelectual. Y me parece que el sindicalismo argentino muchas veces olvida, y no es el caso justamente de Hugo, que uno de los desafíos principales que tiene es plantear el debate de ideas, no solamente el debate de salarios. Por eso destaco profundamente la iniciativa de APOC, no de publicar este libro que va a empiojar la colección, sino de publicar los otros libros que he visto, incluso otros proyectos que están en marcha, que seguramente van a compensar la falencia de mi trabajo. Dicho esto, quiero agradecerle también a Adriano Bossoni, que fue importante en esta tarea, investigó mucho conmigo antes de poder escribir, y por supuesto al equipo aquí en la universidad que siempre está acompañando estas iniciativas. Y voy a pasar directamente al tema que nos ocupa. Este es un libro que tiene como principal objetivo lo que más me gusta hacer en mi vida académica, que es provocar. Es un libro destinado a provocar el debate, a provocar la discusión. Y es un libro que reclama cosas, pero también propone cosas. No me quedo solamente con las críticas, que a veces son más fáciles de establecer que las propuestas, sino que también avanzo en algunas ideas para solucionar o para salir de esas situaciones de crisis. Yo diría que el libro se puede dividir en una hipótesis con 3 dimensiones. La hipótesis virtualmente es muy simple y yo diría muy directa, sin eufemismos. La hipótesis es: la clase política argentina, y si ustedes quieren, la clase dirigencial argentina, que incluye a la política pero también incluye a muchas otras, no escucha. Pero lo peor es que no se da cuenta que no está escuchando. Por eso yo usé una metáfora que es, me han dicho algunos médicos, poco aconsejable, pero lo uso como un giro literario, que es la metáfora del autismo. Yo defino como autismo discursivo a esta tendencia que tienen los líderes, entre comillas, de la Argentina a hablarse a sí mismos. Hablarse a sí mismos, a discursiar frente al espejo hasta el aplauso de sí mismos. Veo permanentemente una clase política y una clase dirigente en general que habla como si estuviera refiriendo su mensaje a personas iguales que él, con los mismos valores, con las mismas visiones y sobre todo con las mismas necesidades. Esto, en mi opinión, genera el primer círculo, dije 3 círculos, el círculo del autismo discursivo de la política. Los políticos, la clase dirigente en su conjunto, son los primeros protagonistas de estos 3 círculos que voy a presentarles. Y creo que ahí hay un problema muy serio, porque no se trata solamente de un problema de falta de acceso a la tecnología o de falta de cultura tecnológica. Lo que en realidad hace falta allí es una voluntad política por innovar. La política argentina no ha utilizado todavía las nuevas herramientas de comunicación, eso es un hecho. Pero no lo han utilizado no solamente porque no las conocen o porque no tienen acceso práctico, porque de hecho eso es muy simple. La barrera no es tecnológica en todo caso, es más bien cultural, es más bien actitudinal. Porque hay herramientas nuevas que se están usando en la vida política nacional, pero se las usa del viejo modo. Se utiliza lo nuevo a la vieja forma. De manera tal que no se está utilizando realmente lo nuevo. Todo el mundo hoy cree que en una campaña tiene que tener su página web. O incluso ahora se animan algunos a tener su propio blog. Pero no utilizan esos mecanismos para hacer lo que esos mecanismos mejor hacen, que es escuchar. Los utilizan para hablar. La clase política argentina utiliza nuevos mecanismos para hacer lo mismo que viene haciendo hace 50 años. En lugar de gritar en una plaza, ahora gritan en un blog, creyendo que alguien los va a escuchar. Y no están preparados para entender, para comprender y para asimilar que lo más valioso de un blog, de una página o de miles de otras cosas
hasta de tener su perfil en Facebook para los más jóvenes y más tecnológicos, lo más rico de eso es lo que dicen los otros, no lo que dice uno de sí mismo. Eso es lo que yo defino autismo discursivo de la clase política, la tendencia a hablarse a sí mismo y en muchos casos a aplaudirse a sí mismo. Yo a veces veo en las campañas electorales, por ejemplo, una tendencia realmente preocupante de microclima, donde los que integran los grupos principales de decisión en esas campañas toman decisiones de comunicación pensando en ellos y no pensando en los receptores. Y dicen, qué bueno que está este spot, desde su propia mirada, sin entender que en realidad lo que hay que hacer primero que nada es ver quién es el destinatario de ese spot, de ese discurso, de ese mensaje o de cualquier otra pieza. Y lo más increíble del caso es que después de verlo aplauden la iniciativa, diciendo, qué bueno, me encantó, yo me votaría. Sin darse cuenta que eso los lleva a ese incomodísimo lugar del autismo, donde terminan hablando de sí mismos todo el tiempo, sin registrar que nadie los está escuchando de aquellos que supuestamente son sus destinatarios. Esto pasa hoy en la política, en todos los partidos, en todos los niveles de gobiernos y en todos los perfiles ideológicos que ustedes quieran optar. Van desde el extremo de un lado hacia el extremo del otro sin distinciones. Desde el oficialismo a la oposición, desde los gobernadores hasta los intendentes, pasando por los ministros. Claro que hay excepciones, pero son eso, excepciones. La regla general es la tendencia a no escuchar y desaprovechar, en consecuencia, una enorme oportunidad que dan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que no es la de hablar. Hoy existen miles de mecanismos para hablarle al otro. Lo que no existen en práctica son mecanismos adecuados de escucha, o sí existen, pero no están siendo utilizados. Este es el primer círculo, el fracaso de la clase dirigente a la hora de actualizar, innovar y adaptar estas nuevas tecnologías que están allí. El segundo círculo de protagonistas es el de los medios, los periodistas. Los políticos tienen dificultades, los periodistas no tienen menos dificultades. Los que han tenido en realidad es una capacidad de reacción un poquito mejor. En general los medios, sobre todo los medios más importantes del país, se han dado cuenta de que algo está pasando. En todo caso tienen un autismo parcial, tienen un autismo, yo diría, reducido. Porque entienden que algo está pasando, se dan cuenta que debajo de sus zapatos hay un baile que no manejan, pero no logran encontrar todavía la solución, la vía de salida de ese problema. Los principales diarios del país han abierto sus notas a los lectores y no saben qué hacer ahora. Tienen un problema tremendo, porque no logran controlar ese flujo de información que por supuesto no viene filtrado. Ponen coordinadores, ponen mecanismos de cautela y la verdad se arma más lío todavía. Y lo que ha pasado es que los principales diarios del país sirven para que, yo diría, entre 80 y 150 personas jueguen un juego del gato y el ratón entre ellos. Insisto, entre 80 y 150 personas estén todo el día viendo a ver cómo avanzan un casillero respecto del otro que ya saben quién es. Figurativamente, no saben el nombre, pero saben el alias. Eso no es participación ciudadana. No era el objetivo que estaba previsto, pero bueno, por lo menos reaccionaron. Dijeron, si no abrimos las notas, vamos a quedar nosotros también dentro de ese autismo del emisor. Quizás el gran desafío de la prensa hoy sea cómo hacer, me estoy refiriendo a términos cualitativos, para manejar esa nueva fuente de emisores que son los receptores. Pero, insisto, creo que a favor de la prensa existe la toma de conciencia. Algo está pasando. Hasta La Nación abrió sus notas al lector. Todos los medios tienen un blog o varios blogs que acompañan sus páginas para darle flexibilidad. Hay reacciones y muchas son buenas. Realmente hay productos interesantes en la web y hay otros que no lo son. Ese es el segundo círculo, los medios.